Lo primero que quiero destacar es la singularidad del evento de hoy, que se inscribe precisamente en una serie de actos que tienen una doble dimensión, geográfica y de contenido. Geográfica en el sentido de que es una colaboración con Casa América y Casa Árabe, ambas instituciones lideradas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y una dimensión de contenidos, porque por un lado estamos procediendo a uno de los actos iniciales de una magnífica exposición de caligrafía árabe moderna que va a ser inaugurada en Casa América. No lo ha sido esta mañana como era la intención, porque desgraciadamente, como saben, falleció el presidente Adolfo Suárez y no ha podido celebrarse el acto, pero hasta el mes de mayo tendrán oportunidad de asistir a esta magnífica exposición de caligrafía moderna árabe en Casa América. Casa América y Casa Árabe también vamos a celebrar a lo largo de las próximas semanas y hasta el 11 de junio un ciclo relativo a los árabes en América. Y cuando hablamos de árabes en América no estamos pensando solo en la diáspora árabe que se inicia a finales del siglo XIX, sino en muchas dimensiones que trascienden esa diáspora. Estamos pensando, por ejemplo, en la dimensión del Islam moderno actual en América. Estamos pensando también en el arte mudéjar, que atraviesa el Atlántico en el siglo XVI y XVII y que tiene manifestaciones extraordinarias en Chiapas, en México, pero también en Perú, en Ecuador, en Chile, como no, también incluso en Bolivia, en Sucre. Y estamos pensando también en otro elemento, y es precisamente el hecho de que España, por su doble legado o por su doble tradición islámica e hispánica, es un lugar central para poder establecer relaciones entre el mundo árabe y el mundo islámico y América, y específicamente América Latina, pero no solamente América Latina. Esta tarde tenemos el privilegio de contar entre nosotros con la princesa Wijdan Fawaz Al-Hashemi. La princesa completó el doctorado y el máster en arte islámico y arqueología en la School of Oriental and African Studies, SOAS, de la Universidad de Londres. Ha sido embajadora del Reino Hashemita de Jordania en Italia del año 2006 al 2011. Como historiadora del arte y comisaria estableció la Real Sociedad de Bellas Artes de Jordania, que a su vez llevaría a la creación de la Galería Nacional de Arte de Jordania. Ha sido también fundadora y decana de la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad de Jordania y es autora de numerosos libros y artículos sobre arte islámico contemporáneo. Ella es, sin lugar a dudas, la impulsora o el motor detrás de esta exposición a la que ya me he referido. También se encuentra entre nosotros el profesor Rafael López Guzmán, catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Granada. Actualmente imparte docencia en licenciatura y doctorado sobre materias relativas a las culturas musulmanas, mudéjar e hispanoamericana. Ha sido director de Extensión Cultural de la Universidad de Granada y coordinador científico del proyecto El Legado Andalusí, y es uno de los 3 comisarios de la exposición Arte y Culturas de la Alhambra, El Poder de la Alhambra, cuyo ciclo de conferencias tuvimos la oportunidad de presentarles a ustedes a lo largo de estos primeros 3 meses del año y que clausuramos el pasado día 19. Y sin más, doy la palabra a la princesa Wijdan Fawaz Al-Hashemi, que nos va a hablar sobre arte árabe contemporáneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's my pleasure and privilege to be here in the Casa Árabe to give this very short lecture as an introduction to the exhibition that we have brought from Amman about the role of Arabic calligraphy in contemporary Arab art. By the second half of the 20th century, artists in Arab countries had already reinterpreted their past heritage in a modern artistic language.
but had reached a stage in their development where they felt that they did not belong really to these different schools, Cubism, Impressionism, etc., abstraction. And they wanted to supersede these schools and create their own identity, cultural identity, and artistic identity. A new art movement started to take shape among few Arab artists who wanted to develop a style that could relate to their own heritage while benefiting from their Western artistic training. Here, I have to stop a moment just to say that the training that our artists got in the West was very vital and very important for their development because, as you well know, that Arab art and Islamic art in its classical stages usually were miniatures in books or murals on walls. Now we have, since the 19th century, a new trend started to develop based on Western art. And these artists Arab artists started to go to the West to train either in France or Italy, or some even to Germany, and come back to practice exactly what they have learned abroad. Hence, we see that the need for an identity that would separate them or distinguish these artists from Western artists became very vital. The foundation of the calligraphic movement in modern Arab art is the traditional Islamic art of calligraphy. In calligraphy, these artists found a way to express their artistic identity as they saw it belonged to them and not to a Western or European milieu. But these artists, not only because Islamic calligraphy has always been very strong in our culture, and not only Muslim artists, and this, when I say this, recount this fact in the West, they are usually very surprised. Not somebody like you, definitely. But Islamic calligraphy was practiced by Muslims and Christians alike in the Arab world. Only in cultures where calligraphy exists as an art form like China, like Korea, like Japan, and the Islamic world do we find a visual aesthetic expression based on the use of letters and characters as a graphic element. Early calligraphic artists, what we know so far, and I did my thesis on this, the earliest was Madiha Omar. I will come later on after I just talk here a bit, and then I will show you the illustrations from the exhibition itself that I hope you will be able to attend. It was a lady from Iraq, and she was studying in Washington, D.C., and she started playing with the alphabet, and she showed her work to a very famous and very well-known Islamic art, Ettinghausen, Islamic art, Richard Ettinghausen. You must know of him. Yeah. And he encouraged her, saying that it was a new trend that she had started. And she gave the first exhibition in Washington at the public library. Later on, when I say about few years or even simultaneously, we don't really know for sure, there were artists in Beirut like Wajih Nahle, like Saeed Aql, and in Iraq, Shakir Hassan al-Said, in Baghdad, in Khartoum, Osman Waqi'ullah, Ibrahim al-Salahi, and Ahmed Shibrin.
By the 1960s, the calligraphic movement in art had gained momentum, and it was more widespread in the Arab world than before. The calligraphic school is more apparent in paintings than in sculpture, while a number of ceramists have also used letters in their work. The subjects that these artists used were either religious, which included quotations from the Quran, the sayings of the Prophet, and other classical and moral proverbs, or single letters like Alif Lam Mim, which until now nobody was able to verify and to explain at the beginning of different chapters in the Quran, just letters. Alif Lam Mim, Noon, wal qalam ma ta'lamun. Anyway, that the Sudanese started taking those letters and for their spiritual significance, using them in their work. Another subject. Now we said the religious, and then we have the secular. The secular has much more variety under it. For example, there is the socio-political, and the most prominent subject in the socio-political is the Palestinian question. And you know, the Palestinian-Israeli conflict that has been going on since even before 1948. And this has occupied artists from all countries, not only of the Arab world, but of the Islamic world as well. After the Arab-Israeli war, it began of 1967. It became more widespread because of the repercussions of the war at the time. And we have several examples that we will see. For example, when I talk of the religious subjects, this is a work by Christian Lebanese artists, Etel Adnan, and it is the repetition of the word Allah, God, Dio, Allah. It goes on and on and on. And she is a Christian lady, a Christian artist, a philosopher, who uses a religious, let's say, idiom in her work, exactly like a Muslim artist would use it. I want it to change. Okay. Okay, thank you. Here, it might not be very... here, if we can put it off. Yeah. This is abstract calligraphy. Now, here the artists have taken, Yusuf Ahmad from Qatar, he has taken calligraphic forms, letters, and abstracted them to make a composition out of them. This is a very famous Shakir Hassan al-Said, Iraqi artist, who uses what I termed as calligraffiti, because it is not the usual well-studied calligraphy, as you see in the background, in the white bag, but it is graffiti of calligraphy. So I call it calligraffiti. On the contrary, this is the other side of calligraphy, which is a very well-known writing style, and it is by a Jordanian, Aziz Amoura, and it is Kufic, which everybody, I suppose, has heard at least of Kufic. This is
a mixture between a picture and calligraphy and writing, let us say. This artist, Chante Abedessian, he is the pop artist of Egypt. So this is a series of what he calls the Nile icons of Kulthum, who is the diva, the most famous diva in the Arab world, of King Farouk, and of the figure at the bottom is a reproduction of a bus ticket in Egypt, before a minibus, before they introduced the new buses and new forms of transportation. This is a Sudanese artist. Now, this doesn't follow any well-known style. It is his own style, and like I said, Noon, for example, the one on top, وَالْقَلَمُ وَمَا يُسَطِّرُونَ, the religious, but here we don't see any images in the religious composition. We only see the letters of a surah from the Quran. This is mixed calligraphy from Egypt as well. The background is covered with writing, and the foreground is the figure of this destitute boy, just to express things how they were, and as an objection to social reality. Cancel. Okay. To change, yeah. To go down. Oh, okay. Like this? Oh, yeah. So I keep it on this? Yes. All right, the flesh, okay. I'll remain here. Okay, thank you. Here we have, again, figuration, abstraction, and calligraphy together. These works, actually, you will see them in the exhibition when I hope you will visit it. Here we have very well-known Naskhi Khat, the writing Naskhi, done by a very young artist, Jordanian, and it doesn't mean anything. It is just figures of letters on a background. That's all. But the graphic effect of these letters on the viewer is what the artist wants to show. If you think of Western abstraction, for example, you have a canvas which has no figures on it except blank, red or white or black, and or two colors like Rothko's, for example, Mark Rothko. You will understand what the artist wanted by these letters here. It's just to please the aesthetic sense of the viewer. This is a work done by a Palestinian artist, Kamal Bulata, and it's written Thawra, revolution, mirror style and proper style. A repetition of Thawra, Thawra, Thawra. Again, this is one of the works that I was talking about, the political subject.
Here, this is done by an Algerian artist who is of Berber origin. And he has used the writing or the alphabet of the Berbers as part of the design of his work. This is a Syrian artist who lives in Italy. You can see in the lower work, Allah, the word, God. This is religious. When I said, as you see, it doesn't have any images. God is the omnipotent. وهو على كل شيء قدير, from the Quran by an Iraqi artist whose grandfather was Nuri Said. I don't know. I don't think, except the front row might know. This is a Libyan artist. He took one letter, and he's written poetry. Of course, the writing of poetry, like Ibn Zamrak's in Granada, is a tradition in Arabic culture. So he's written the tah, the one letter, and around it he has put pieces of poetry. Here we have total abstract calligraphy. Again, he's Syrian, but he has abstracted all his letters, and you cannot read any legible sentences. But he has used the calligraphy as a motif, abstracted it as a motif in a whole composition, and it is quite a big piece, by the way. Here is Syria. He was the first Syrian artist to use calligraphy in his work, and he has the word Dimashq, Damascus, repeated here. This is by an Iraqi also, artist Jamil Hamoudi, and it is a proverb, an Arabic proverb. الناس سواسية كالسؤال. It is not really proverb, it is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people are equal like the comb. Yes. This is a Moroccan artist. Also, you see the mixture between an abstract background with letterings on it. Here we have from United Arab Emirates, Khalid هذا? United from Qatar again, and he's taken Noon. Noon seems to be very popular. My cousin's name is Noor. When she was young, she was very, very small. We used to ask her, "What's your name?" and she would say Noon. So this it seems very popular. This is Taha Hussein. He is, I'm saying this for the benefit of the Arab ambassadors here. He is a nephew of the writer Taha Hussein, the Egyptian writer. And he has used abstract figures, calligraphic figures in the work with one color, gray and black. This is a mixture between legible and illegible calligraphic figures done in a very spontaneous manner. This is here it is a mixture of calligraphy. You see the Mosque of Ibn Tulun in Cairo, and the artist he was a Jordanian, he passed away, using writing from very banal
things that he had found there, like, for example, the matchbox. I don't know how clear it is. Like the matchbox that people throw after they finish using the matches. And at the same time, he has used the writing that is incorporated within the architecture of the mosque. Here we go back to political, socio-political. This is an Iraqi artist, a lady, and she has done this when Iraqis under Saddam Hussein were refused to enter many parts of the world because of their leader. So she was never pro-Saddam, but she objected to the punishment that was inflicted on the Iraqis because of a leader who was brought by outside forces, not even by Iraqis themselves. This is another also political subject, Palestine. Of course, you can see the figures on top who are resisting the occupation, and you see the Palestinian flag and the writing in the back of the in the background, mostly from or all of it actually from the poem of a Palestinian poet. This abstract calligraphy, it is by Dr. Khaled, who's sitting there. He's the culprit. And he again uses calligraphic figures in an abstract form as a way of identifying his cultural background. This is political also, Sabra and Shatila. It is a very sad incident that the Lebanese army in cohort with the Israeli army, when Israel was occupying Lebanon, they entered the camps, Palestinian camps of refugees in Sabra and Shatila, and massacred most 90% of the people who were living in the camps. This is, you see the mixed calligraphy, you see down the band. Again, it is done by an Algerian or Tunisian, artist, and it is a mixture of figurative and calligraphic forms, but it is readable and legible, and it represents a poem. Here we again, I cannot say from the Quran, but it is proverbs that he had used. This is a mixture between calligraphy and abstraction, but the calligraphy is daskhi, so it is very well known. It is not calligraffiti, let's say, or the handwriting of the artist. This is Lebanese, and he has used what we call like the shamsa. We call it shamsa. It is like a sun, and Allah Jalla Jalaluh, in the name Allah is the God in the middle, and with decorative forms around it. This is again abstract calligraphy as part of a composition, part of a work that uses calligraphic forms we see up on top and on the lower parts, as well as abstract forms. This is by a Tunisian artist also.
one at first sight, one thinks that the letters down are legible. Maybe letters are legible, but not words. The words are illegible, totally illegible. Here is totally abstract from Oman, a young lady who is very talented, really. She and her sister, Nadira Mahmoud is her name. I want to hurry up. And this is a very interesting work. Hassan Masoudi is an artist who lives in Paris. And he has taken the poetry of Abu Nawas, Umar al-Khayyam, Umar al-Khayyam, and made a figure, a female figure, or two figures, with it. Now, there is this concept in the West that figurative art is forbidden in Islam. That is not true at all. Figurative art was never forbidden. The only place figurative art is forbidden to hang is in the mosque, because at the time the Sahaba and the Prophet didn't want the people to go back to idolatry and worshipping idols. So it was figurative art is only forbidden in the mosque. Otherwise, we would not have inherited thousands upon millions of miniature paintings from Turkey, India, Mughal India, Iran, with figures in them. The earliest figurative painting in Islam is in Jordan, in Qusayr Amra, and it has women and men in different positions. I'm not talking in any way of there are men who are fighting, there are men who are doing sports, there are ladies who are dancing, and and one lady is reclining. I didn't bring it, but there is an Italian group that are cleaning and restoring Qusayr Amra, and the figures are amazing. The beauty of those pieces are really amazing. So really, figurative art, like the West thinks that Islam forbids, is absolutely not true, because there is nothing in the Quran that forbids painting figurative works. This is an Algerian artist, and he takes the motif of a wave, moja. You see, it is upside down here. Here we have also sort of figurative plus figures or buildings plus letters. This is a very famous artist, Egyptian, Ahmed Mustafa, and his work is really amazing. The horses, you will see them. Everybody thinks he works on the computer. He doesn't work on a computer. He does it all by hand. This is now this calligraphy is a well-known script that he has used. Here we have haphazard script. Allah, again, it is the name of God by an Egyptian artist. This, I think, you have it here in the, isn't it? No. Yemeni. Okay, yeah. This is also, you see the composition with the light coming from up to downwards with the different letters. This is an Iraqi artist. He has used poetry, which is, again, it is in our tradition, 6 pieces as one piece, plus the very clearly written poems, plus abstract lettering. This is when I said the lady who was Madiha Omar
in Washington, D.C. Oops. Maybe I should stop talking. No? Okay. Es que esto aparece Ah, cada tanto y no hay nada. okay, thank you. This is her abstraction of letters at the time that we're talking 1949 here. Okay. This is to use calligraphy. I want to go to the one before. This is a form to make a form animal or like the Hassan Masoudi's work of the two figures, the nude figures. This is of a bird standing on a knife. And this is very, very common in our culture, in Islamic culture. This is totally abstract. Mahdi al-Qutbi is from Morocco, but it is a total abstraction of letters in a big composition. Here we have very interesting works by Sudanese artists on wood. It is burning on wood. And there is another artist who will come to him later. This we have here in the Sa'i, in the Institute, the Casa Arabe, a Syrian artist. And this is a Palestinian artist also, religious, in the name of God. This is a Palestinian lady who has taken the Mughal miniatures and translated them in a contemporary fashion with the flowers around. This is Kuwaiti, again religious painting. I'm going quickly now. Here we have Mona Saudi. It is a figure of two people with a poetry background. So it mixes between, she is actually a sculptor, and here she has mixed up between ancient sculptures and on a calligraphic background. This is an artist's book. It has, here it doesn't show much because you can't open it all, but it has letters different burnt into the book, I think in recollection of ancient manuscripts. This is Kulthum again, the diva I told you about. She was the biggest diva in the Arab world and the most important really singer, I think, until now in our Arab culture. This is Sudan. Again, it is calabash, which is the plate that villagers eat from. He's taken it and engraved. Now, let me tell you something. Why the engraved wood? Because I went to Sudan in the end of the 1970s, beginning of 80s. The government had forbidden the buying or the import of colors from abroad and art materials because they had to pay with the dollar. And the dollar, they didn't have the money to pay, to take the dollar out. So the artists, what they do, they got the wood, which is abundant in Sudan, and burnt on it. Here it is actually, again, a religious idiom. And the other one is just burning because it is in their culture to use burning on wood for handicrafts. Here they used it as for their fine arts.
This is again Khalid bin Slimane, Tunisian abstract calligraphy. It is the form, if you see the pattern of the painting. Here you have a political subject. He's a Palestinian artist, and you can tell these people are imprisoned behind iron bars. This is also a Palestinian artist who lives in Japan and Al-Quds, Jerusalem. He has, I can see the influence of Japanese art on his work. Here, Sudanese again, religious subject, which is God, Allah, and this is the last one. It is my work, and it is inspired by the Sufi banners that are put around Sufi saints, bayrak, يسموها bayrak, around Sufi saints' tombs, and people go to. It talks about love, repetition of the word love. I think that is terminato, and it is just a very brief. This is not a scholarly lecture whatsoever. It is a very brief introduction, let's say, to the exhibition that is showing in Casa America. Thank you very much. Sí, como ha dicho la princesa, es la exposición que tiene lugar en Casa América. Antes se presentó en el MUBIM de Valencia y, según nos ha dicho ella, va a ir al Institut du Monde Arabe en París. Así que muchas gracias. Y ahora el profesor Rafael López Guzmán nos va a hablar sobre el arte mudéjar en América. El arte mudéjar y específicamente en América. Buenas tardes, Alteza, señor director de la Casa Árabe, señores y señoras. Me toca continuar esta magnífica tarde y lo primero que tengo que hacer es felicitar a Su Alteza por la magnífica conferencia, donde desde mi punto de vista hay dos temas que me interesan de forma precisa comentar. Por un lado, el tema de la caligrafía árabe, la fuerza de la palabra realmente en la estética, no solamente del mundo islámico, sino de todas las culturas que han bebido, que tienen una base literaria importante, como puede ser también la nuestra. Y por otro lado, la defensa de la no prohibición de las representaciones figurativas en el mundo islámico. El caso de los baños de Qusayr Ra en Jordania es lo más significativo, sobre todo porque esos elementos mal valorados de la cultura islámica a veces en la situación política actual nos han separado cuando realmente tenemos más en común de lo que a primera vista podría parecer entre la cultura islámica y la cultura occidental. Cultura occidental que también hay que matizar, porque no todo Occidente es igual. Y concretamente yo voy a hablar esta tarde del arte mudéjar en América, que hay que entenderlo como esa cultura sincrética, como esa cultura que proviene del Bajo Medievo, donde en Al-Ándalus, donde en los reinos cristianos de la península ibérica conviven musulmanes, cristianos, judíos, y que van a crear, por un sumatorio de distintas llegadas de cultura de Oriente, también del norte de Europa, van a crear una cultura común que podemos llamar mozárabe cuando estamos hablando de Al-Ándalus, donde cristianos conviven perfectamente con grupos musulmanes, o podemos llamar mudéjar cuando hablamos de los territorios cristianos y sobre todo a partir de un momento en que Alfonso VI en el año 1085 conquista la ciudad de Toledo y se inviste emperador de las dos religiones. Pero no es de religión de lo que yo vengo a hablar, sino vengo a hablar de arte, vengo a hablar de cómo en ese mundo sincrético medieval
van a confluir elementos culturales que vienen de Oriente, que se van, digamos, a cocinar en Occidente y que da como consecuencia una cultura que llamamos mudéjar, comunión del mundo islámico y del mundo cristiano, que va a formar parte indeleble de nuestra propia cultura. Y quizás la prueba más evidente de que habíamos asimilado cuando en ese año fatídico de 1492 acabó la historia del Islam de Al-Ándalus, en la península ibérica, cuando los reyes católicos conquistan Granada, quizás la prueba más evidente de que habíamos asimilado buena parte de la cultura islámica lo representa el arte mudéjar y el arte mudéjar en América. Porque cuando los españoles llegan a América, lo que van a encontrar allí son una serie de culturas prehispánicas importantes, los aztecas, los incas, que van a estructurar en torno a sistemas de virreinatos, Nueva España o el Perú, pero que básicamente lo que van a llevar los españoles es un ordenamiento jurídico-político basado en los sistemas gremiales de los ayuntamientos, de los cabildos municipales de Castilla, y que van a cuajar, que se van a extender por toda América. Por eso, el sistema productivo que los españoles llevan a América, basado, como digo, en los gremios, es importantísimo para poder entender por qué esa parte de la cultura islámica llega a América. Porque son los sistemas productivos a través de ordenanzas, a través de lo que son los gremios de albañiles, de pintores, de carpinteros, cómo van a pasar, sobre todo en sistemas de carpintería mudéjar, van a pasar los elementos islámicos hacia América. Y quizás, aunque parezca mentira, donde mejor se puede ver estos elementos es en pinturas o en distintas obras de arte referidas o con carácter religioso, como son los famosos talleres de Nazaret, donde aparece representado la figura de San José, el padre de Jesucristo. Porque en esos talleres lo que se está representando es la realidad productiva de los siglos XVI, XVII, XVIII en América. Lo que se está representando es un taller de carpinteros que están trazando con un compás, como pueden ver ahí en la imagen de ese San José de un cuadro de Bogotá, y que se puede ver en la parte final, en la parte de atrás, toda una serie de herramientas de carpinteros que son comunes a las carpinterías de Túnez, de Marruecos, de España o de América en este momento. El tema religioso es secundario para nosotros porque lo que nos revela es un modo de producción, nos revela una forma de hacer que lógicamente tiene mucho que ver también con los carpinteros que ya existían en América y que lógicamente dominaban algo fundamental como eran las maderas, es decir, los sistemas, los bosques y los tipos de plantas que se producían en América diferentes a las que se producían en Europa y, por tanto, con comportamientos diferentes a la hora de la construcción de este tipo de estructuras. Incluso las relaciones entre las carpinterías que provienen de Europa, que provienen de España y que provienen del mundo islámico, también aparecen representadas en algunos de los códices, sencillamente que hemos cambiado lo que es el alarife, el maestro carpintero mudéjar, lo hemos cambiado por una azteca en el caso del códice florentino que aparece en la parte derecha de la imagen. Pero no solamente son estas estructuras gremiales las que llegan a América y que van a imponer unas formas culturales determinadas, sino que también hay documentación e incluso teoría, es decir, carpinteros, maestros de obras que se dedican a teorizar sobre los sistemas de lazo, sobre los sistemas de construcción geométrica que provienen del mundo islámico, que son asimilados por la cultura española y que van a reproducirse en el mundo americano. Pocos pueden imaginar que los diseños que tienen en pantalla en este momento están realizados por un fraile carmelita en México en torno al año 1600. Algo absolutamente inédito si lo pensamos desde el punto de vista exclusivamente de lo que son las culturas como elementos estancos y no analizamos las culturas como elementos sincréticos que van llegando de un lado y de otro y que se van asimilando como propias. El Tratado de Fray Andrés de San Miguel solamente es comparable al Tratado de Diego López de Arenas que se hace por la misma época en Sevilla y que nos habla de alarifes que están trabajando una misma metodología constructiva y artística, pero que se desarrollan en ámbitos territoriales absolutamente diferentes. Pero incluso cuando tomamos de base algunos de los cronistas
que realizan descripciones del mundo americano en ese momento, nos damos cuenta, pongo ahí un ejemplo, Andrés Pérez de Rivas, un cronista de la Orden de los Jesuitas, de la Compañía de Jesús, que cuando valora las cubiertas mudéjares de la Iglesia de la Profesa de México, habla de conceptos estéticos. No habla solamente de un elemento productivo, de algo que por función, porque sean baratas, se pueden hacer este tipo de soluciones arquitectónicas, sino que hay una opción estética. Es decir, la sociedad mexicana en este caso está valorando estéticamente unos lazos, una decoración geométrica, unos sistemas de estructuración matemática que, como digo, son mudéjares y provienen de ese sincretismo de final de la Baja Edad Media, donde la cultura española, la cultura hispánica, va de alguna manera a unir definitivamente y para siempre todos los modelos artísticos que han confluido en el solar de Al-Ándalus. Y lo mismo sucede en el caso, como digo, de México, como en el caso de Quito. Porque si algo tiene el mudéjar americano es que va a servir para unificar visualmente los territorios que domina la corona española. Y eso nos va a llevar desde México a Bolivia, desde Perú a Panamá o las islas del Caribe, como veremos más adelante. Ya que la geografía del mudéjar viene a coincidir con esos dos grandes virreinatos, pero también con lugares donde básicamente hay masas forestales importantes de donde se puede obtener la materia prima. Nunca olvidemos esa relación entre materia prima y lo que puede significar las realizaciones plásticas o constructivas que hay en el entorno. Su Alteza comentaba anteriormente cómo en Sudán se prohíbe la importación de pigmentos, lo que hace que se opte por la talla o el esgrafiado en madera como forma de representación estética. Siempre el terreno, el territorio, condiciona las formas plásticas. Y como digo, este mudéjar americano se va a extender por toda la geografía de lo que son los dos grandes virreinatos del siglo XVI. Y vamos a construir iglesias de una nave, de 3 naves, incluso catedrales, donde se recurre a estos modos de cubiertas. Hoy día, hablar de mudéjar en América ha dejado de ser una rareza. Cuando yo empecé a hablar de este tema y a investigar el mudéjar en América, prácticamente parecía como un exotismo, algo fuera de sitio. Ahora bien, la contundencia de los ejemplos, el número tan elevado de obras que se existen en América y que se pueden constatar, más las desaparecidas y de las que tenemos constancia literaria, nos permiten hablar con letras mayúsculas del arte mudéjar americano. Fíjese, por ejemplo, en esa iglesia de San Francisco de Tlaxcala, una ciudad importantísima en la conquista de México, puesto que los habitantes de este territorio pactaron con Hernán Cortés para ir contra los aztecas antes de la conquista de México Tenochtitlán, y donde nos aparecen sistemas de lacería con sus estrellas de 8, con sus piñas de mocárabes que podrían estar situados en Toledo, en Sevilla, en Granada, en cualquiera de las grandes ciudades de Al-Ándalus, y que en cambio ahora aparecen como un elemento propio de lo que es el mundo americano. O bien la iglesia de Zacatlán de las Manzanas, también en México, donde combina elementos de carácter renacentista, como son los arcos, con las cubiertas de madera de tradición mudéjar, que se vuelven a repetir en la iglesia de Santo Domingo, en Chiapa del Corzo, incluso con un sistema de arcadas dobles que nos remiten desde la mezquita de Damasco hasta de lo que son todas las obras mudéjares que encontramos en Toledo, que encontramos en Zaragoza, por ejemplo, con sistemas estructurales y con cubiertas de madera, siempre repitiendo los esquemas de lazo y de trabajo de carpintería de lo blanco que conocemos y que identificamos como sistemas mudéjares y que requieren de una formación previa. No es sencillamente un carpintero que se pone a poner maderas unas encima de otras. El mudéjar tenía además un carácter funcional muy importante y era su adaptabilidad. Los sistemas técnicos de paramentos que soportan este tipo de estructuras permiten ser horadados técnicamente y permiten ser ampliadas las iglesias o los edificios en cuestión según la normativa o según, digamos, va cambiando la religiosidad de cada momento. Así, por ejemplo, en La Habana, en Cuba, podemos encontrar iglesias como esta del Espíritu Santo de 2 naves, algo muy raro, puesto que las iglesias son de 1 nave o de 3. ¿Qué sucede? Ha aumentado la población de esa zona, de ese barrio concreto, necesitan más espacio para la feligresía y entonces lo que hacen es ampliar una nave hacia la parte interior del convento. Algo que permite
la arquitectura mudéjar, algo que permite esta tecnología específicamente y no otra cuando se trabaja, por ejemplo, con cantería. Pero quiero hacerle un recorrido por todo el mundo americano. No quiero quedarme solamente en México o en Cuba, sino que quisiera bajar hacia los Andes, puesto que el mundo andino más cerrado, un mundo más complejo, si quieren, por la dificultad de comunicaciones, también nos revela esta unidad que se consigue a través del mudéjar en toda la geografía americana. Tienen, por ejemplo, el caso de la Iglesia Mayor de Tunja, en Colombia, en los Andes, y volveré después, porque terminaré mi intervención con Tunja, donde encontramos una iglesia aparentemente gótica, con arcos apuntados, de tradición gótica, pero con un sistema de carpintería mudéjar, donde además el presbiterio, la capilla mayor, el centro de lo que puede ser la parte principal de la iglesia, aparece cubierta con una armadura de limas muamares, que es como la conocemos, con términos que provienen lógicamente de lo que es el mundo árabe, de lo que es la lengua árabe, con ese cielo estrellado que viene a centralizar con sistemas matemáticos propios del Islam, propios del mundo mudéjar, lo que es la parte más importante de un sistema ritual ahora cristiano. O, por ejemplo, siguiendo en Colombia, que es uno de los países más ricos en patrimonio mudéjar actualmente, las iglesias de San Francisco, también en Tunja, o la iglesia de San Juan Bautista en Pasto. Una iglesia muy interesante porque combina una armadura, una cubierta sobre el presbiterio realizada a fines del siglo XVI con lacería mudéjar y lo que son unos paramentos con decoración de sesca de un proyecto neoárabe, que es otro tema que no vamos a tratar, digamos, en esta intervención, pero muy interesante, como es la influencia de las alhambras americanas, que le llamamos lo que son edificios alhambreños que se hacen en el siglo XX, o bien elementos procedentes del mundo neoárabe, un poco relacionado con todo el mundo orientalista y la importancia y la repercusión que la Alhambra, sobre todo, tiene en el mundo anglosajón. Pues bien, esa iglesia de San Juan Bautista de Pasto, en un sitio perdidísimo de la geografía colombiana, nos encontramos con un doble rasero. Por un lado, una obra mudéjar de fines del XVI y una obra neoárabe de principios del siglo XX, curiosísima, donde aparece, por ejemplo, en los confesionarios, donde se supone que los cristianos van a que le perdonen los pecados, nos encontramos con una caligrafía árabe posiblemente incomprensible para el sacerdote que imparte allí su sacramento, donde dice encima del confesionario, dice, solo Alá es vencedor. Muy curioso, ¿no?, el sistema de esa especie de combinación de ignorancia por un lado, pero también de aceptación de una estética, que es lo que me parece importante resaltar. Quizá entre los ejemplos más importantes de este mudéjar americano tengamos la iglesia de San Francisco de Bogotá, con esa magnífica armadura que pueden ver en la cabecera de la iglesia con piñas de mocárabes. Pensemos que el mocarábe es uno de los elementos de tradición mudéjar más difíciles de ejecutar y que requiere de una maestría mayor por parte de los carpinteros. Que en Bogotá, en 1590, en que se fecha esta armadura, tengamos precisamente mocárabes, nos está hablando del nivel de estos maestros carpinteros, de estos alarifes, de estos geométricos, que sería su nombre correcto, que pueden elaborar en un lugar tan lejano de lo que era la península ibérica, de lo que era el solar de Al-Ándalus original, este tipo de estructuras, y que nos habla precisamente de ese paso de cultura islámica a través de Al-Ándalus, a través del mudéjar, a través de los reinos hispanos hacia el mundo americano, y cómo el mundo hispánico identifica el mudéjar como su propia cultura. Es el caso de la Catedral de Cartagena de Indias, una ciudad básica y fundamental en el comercio con América, donde vuelve a unir sistemas mudéjares con sistemas renacentistas, o bien lo que puede ser la magnífica iglesia de San Francisco de Quito, donde se encuentran dos de las cubiertas más importantes de todo el mundo americano. Además, sabemos que la persona que realiza esta iglesia y estas cubiertas era un personaje de un nivel, se llamaba Sebastián Dávila, intelectual muy alto, que tenía en su biblioteca algunos de los tratados arquitectónicos más importantes del momento, como el Tratado de Serlio, el Tratado de Viñola, que incluso plantea alguna solución, como esa escalera circular que pueden ver ahí a la entrada, que está sacada de la escalera que hace Bramante para el Belvedere del Vaticano, y que en cambio Sebastián Dávila nos sorprende con esas magníficas armaduras sobre un soporte de una iconografía de santo en la parte inferior, todo cubierto de lazo dorado, con sus piñas y sus bóvedas de mocárabes,
esquema que se vuelve a repetir, como digo, son de las más importantes de América, en la parte del coro, donde también se conserva una de las armaduras con estos modelos de limas, de lazo, tanto en el almizate como en lo que son la parte de los faldones y sobre todo, insisto, en esos sistemas matemáticos, geométricos que proceden del mundo islámico, que se generan y se hacen mucho más complejos en Al-Ándalus y en la parte mudéjar y que ahora los españoles llevaron hacia América. Incluso en la propia Quito es un centro mudéjar impresionante, con iglesias como la Recoleta de San Diego, que pueden ver ahí en pantalla, o bien la iglesia de Santo Domingo, donde incluso en una pintura que aparece ahí en la parte del arco que separa el presbiterio de lo que es la nave, encontramos representado al carpintero. El carpintero se pinta él mismo, incluso con su compás, es decir, demostrando su maestría y mostrando, digamos, la autoría de la persona que está haciendo realmente esa arquitectura. Cuando pasamos al mundo peruano, es un mundo con una población muy diseminada a nivel de territorio, en una zona muy dura climatológicamente, como pueden ver las montañas del fondo de esa iglesia de Huaro, apenas hay vegetación, donde vamos a encontrar sistemas de cubierta de carpintería de lo blanco, igualmente lo que son las armaduras del presbiterio, o el caso de Andahuaylillas, una iglesia recientemente restaurada por la cooperación española, donde se mezcla también lo propiamente andino, lo propiamente indígena de cada territorio, separando lo que es la armadura mudéjar de lo que es el presbiterio, lo que es la capilla mayor, con sistemas mucho más sencillos, donde se dibujan elementos decorativos en la nave que tienen que ver con los textiles propios del mundo andino. Es decir, de nuevo, el sincretismo cultural. De nuevo, ahora la aceptación de formas culturales que provienen y que son autóctonas de América y que se mezclan dando resultados interesantes, complejos y que significan para nosotros los que nos dedicamos a la historia del arte mudéjar una evolución diferente a lo que fue posible en la península ibérica. Y eso es posible también gracias a ese sentido integrador de la cultura hispánica que hereda en buena parte ese mismo sentido de lo que fue la presencia musulmana a través de Al-Ándalus. O, por ejemplo, esta iglesia de Ayacucho, también perdida en medio de los Andes de Perú, donde no solamente aparece un sistema de lazos, sino que hay elementos que proceden directamente del Tratado de Serlio. Es decir, cómo esos maestros mudéjares que trabajan en los Andes también aceptan otras propuestas, digamos, mucho más refinadas, mucho más en relación con lo que es la modernidad en ese momento, que es la tratadística arquitectónica que está llegando desde Italia, que llega a España y que también pasa a América. Pero la idea y la importancia de la valoración estética que nos puede aportar el mudéjar americano quizás tenga también una prueba muy importante en el caso de Potosí. Potosí, como saben, es donde están las famosas minas históricas que a nivel geológico es la mayor afloración de mineral de plata que existe en el planeta. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, es un desierto en altura, no hay vegetación por la altura donde se encuentra esta ciudad. Y por supuesto, al no haber vegetación, no hay madera. Las maderas hay que traerlas desde más de 100 kilómetros de distancia para que puedan mínimamente servir en la construcción. En este caso están documentadas que las maderas de cierto grosor provienen desde Costa Rica, desde Centroamérica. Desde Centroamérica en barco se llevan las maderas hasta el puerto de Arica, al sur de Lima, en el Perú. Y desde ahí, con mulos, con distintos sistemas de transporte, se suben a 4.000 metros. Eso significa que las soluciones arquitectónicas son muy caras. ¿Qué está diciendo este tema? Nos está diciendo que los responsables de este tipo de estructuras, la monarquía básicamente, confía en el arte mudéjar, en la arquitectura mudéjar como elemento de imagen política de lo que es el mundo hispánico, como cultura que representa al mundo hispánico en América. Y hacen estas magníficas cubiertas en Potosí, como digo, a 4.000 metros, con sus piñas de mocárabes, con sus lazos, o la iglesia de Santa Teresa también en este mismo espacio de Potosí. En más, si bajamos un poquito, puesto que los ricos mineros de Potosí no vivían en Potosí debido a las condiciones climáticas tan adversas, sino que vivían a 1.000 metros por debajo, que es la ciudad de Sucre, una especie de primavera continuada,
de hecho se conocía como La Plata, debido a la riqueza que tenía esa ciudad, donde un grupo religioso tan integrista como eran los jesuitas, que era realmente la mano armada de Trento, los que tenían sus modelos iconográficos, sus modelos tipológicos a nivel de arquitectura, siguiendo lo que era la famosa iglesia del Gesù de Roma que había diseñado el arquitecto Vignola. Pues en cambio, aquí, en Sucre, cuando los jesuitas deciden hacer su iglesia y su colegio, van a recurrir a la tecnología mudéjar. Tan importante era a nivel de imagen este mudéjar americano que resuelven posiblemente la única iglesia jesuita mudéjar que conozcamos, con la magnífica armadura que pueden ver en la parte del crucero, y que realmente cuando se dice que eso está en Bolivia, en Sucre, pues realmente, como yo digo a mis alumnos, no lo acierta nadie en un examen cuando ponen una imagen de esta, porque te dirían que está en Toledo, que está en Granada, que está en Sevilla, pero impensable que en Sucre pudiera existir una estructura que además, insisto, es de los jesuitas, lo cual también es un elemento discordante en lo que significa la historia lineal que a veces los historiadores del arte nos empeñamos en trazar, y la historia no se escribe con renglones rectos, sino que es muy compleja, hay muchos elementos que interceden y hay mucho sincretismo cultural que no tanto enfrentamiento como a veces se nos quiere hacer ver. Pero no solamente es la arquitectura religiosa, sino también la arquitectura civil la que va a beber de estos sistemas constructivos, sobre todo porque el modelo de casa musulmana en torno a patio, que en el fondo no es más que la casa mediterránea, la casa de todos, de ese hogar común que es el Mediterráneo, va a pasar también a América, sobre todo a ese entorno que es el mar Caribe, que le llamamos el Mediterráneo de América, y donde vamos a encontrar soluciones con alfarjes de carácter mudéjar, como esa casa de Diego de Colón, en uno de los primeros palacios que se hace realmente en América, en la isla de Santo Domingo, pero que podemos encontrar en numerosos lugares como la isla de Cuba. Cuba tenía un patrimonio en madera, y sigue teniéndolo, muy importante, puesto que había muchísima riqueza forestal. Decía algunos de los cronistas del siglo XVIII que se podía pasear la isla entera sin que te diera el sol. Se refería a que podía recorrerse los 1000 kilómetros que tiene de longitud la isla de Cuba sin que te diera el sol, puesto que había árboles a todo lo largo, digamos, de lo que era esa isla. Eso significa la riqueza patrimonial que se puede derivar de la arquitectura en madera, como puede ser este Museo Arqueológico de La Habana, donde se resuelve con ese tipo de cubiertas de par hilera, de carácter mudéjar, o lo que puede ser también los patios con ese entorno de lo que son las galerías que comunican las habitaciones de la parte alta, y que podemos comprobar en las casas del Albaicín de Granada, en las casas de Fez, en las casas de Túnez, en las casas, insisto, de ese Mediterráneo como elemento compartido común entre todas las culturas a lo largo de la historia. O bien este Palacio de los Condes de Casa Bayona, que es actualmente el Museo de Arte Colonial, también en La Habana. Es decir, que estamos hablando de culturas comunes, de espacios comunes que hoy día son territorios de repúblicas independientes, pero que nos están llevando a planteamientos tipológicos, a planteamientos de formas de vida, que eso es lo importante. Las casas no se hacen solamente por construirlas, sino que hay que vivirlas, y hay un modo de vivirlas. Y no es lo mismo una casa, un bloque de departamentos en vertical, que una vivienda en torno a un patio, como esta en Coro, en Venezuela, que es la casa de los Arcaya. Es decir, patrimonio, tipologías, construcciones comunes que nos llevan, por ejemplo, a Cartagena de Indias, una de las ciudades mejor conservadas de América, con un patrimonio en arquitectura civil impresionante, y donde podemos encontrar los lazos que podíamos ver en Granada, en Sevilla, en Toledo, en Teruel o en Zaragoza. Pero como decía también en algún momento, en el mundo americano el mudéjar evoluciona por una línea, no digo ni positiva ni negativa, sino diferente, y que significa también la adecuación de formas técnicas del mundo prehispánico, y también por evolución natural en relación con el territorio. Y ese es el caso de la casa del fundador en Tunja. Decía que iba a volver a Tunja al final de mi intervención. La casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón, que era el fundador de la ciudad de Tunja, junto a la Plaza Mayor, lógicamente, va a resolver un sistema de estructuras de carpintería como la que pueden ver en pantalla. Es una estructura de una armadura mudéjar que podemos ver en los tirantes con el lazo que van uniendo esos tirantes.
pero ha desaparecido la estructura arquitectónica y decorativa de lo que son los paños, los laterales y el almizate. ¿Qué sucede? Pues que se ha introducido un sistema de cubierta prehispánica, que es lo que llaman cubiertas embarradas, cubiertas con barro, cañas y una serie de capas de cal que van dando un soporte plano que permite el dibujo, que permite la pintura. Pero ¿qué pintura es la que no aparece en ese soporte que nuevo como evolución del sistema mudéjar? Lo que nos encontramos ahí en este caso es un grupo de animales en torno a una serie de arcos, y lo que más nos interesa como elemento de referencia es el rinoceronte que hay ahí pintado. Nadie en Tunja había visto un rinoceronte en su vida, es imposible. ¿Qué es lo que están representando? El rinoceronte de Alberto Durero, el famoso rinoceronte de Alberto Durero, que ha llegado a Tunja, que ha llegado a través de lo que son los libros, a través de lo que puede ser esa constante intercambio cultural entre la península ibérica y lo que pueden ser sitios recónditos como este, donde sabemos que había un grupo de humanistas que hablaban en latín, que componían versos en latín y que eran capaces de crear una cultura sincrética entre lo que podía ser el mundo americano, el mundo prehispánico, el mundo de la cultura renacentista que poco a poco iba comiendo espacio y lo que era el mundo mudéjar, el mundo de la cultura islámica que nos permitía hacer esta especie de puente, de tal manera que en América se demuestra cómo nuestra identidad, la parte de la identidad hispana que habíamos heredado del mundo islámico, que habíamos heredado de Al-Ándalus, formaba tan parte de nosotros que cuando llegamos a América se va a convertir el mudéjar en el elemento identitario que nos identifica como sociedad en la Edad Moderna y que va a comprender un territorio tan amplio, con obras tan importantes como las que le he enseñado, pero que son muchísimas más, que nos irían desde México hasta el Perú, hasta Argentina, hasta Bolivia. Con lo cual nos está hablando de una identidad común y la demostración palpable de cómo la cultura de Al-Ándalus era parte indeleble, insisto, de nuestra propia cultura española ya en el siglo XVI. Muchísimas gracias.